Este martes en Washington, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos expresó preocupación por la reforma al Poder Judicial. Adelantó el monitoreo de la puesta en marcha. Reformas similares en otros países han demostrado los riesgos de una mayor deslegitimidad judicial debido a las elecciones de jueces, dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con uno, Eduardo Ruiz informa. La discusión sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En audiencia pública desde Washington, la presidenta de la comisión, Roberta Clark, y la relatora para México, Andrea Pochac, cuestionaron la reforma. This particular reform process take us there? Does it take us to improved independence and impartiality and effectiveness? And I think that the real risk that everyone here is speaking, one of the risks of this design, this new design. La pregunta es ¿por qué la reforma no incluyó a las fiscalías y a las defensorías y solo se limitó el procedimiento y solo se limitó al Poder Judicial? ¿Qué medidas concretas se van a implementar para evitar la cooptación del crimen organizado y la violencia en el contexto electoral? La relatora especial de la ONU sobre independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterwhite, puso en tela de juicio las elecciones. The reform lacks a transparent, independent, and accessible mechanism for verifying candidates' compliance with the requirements of training, ability, and integrity. El comisionado de Derechos Humanos del organismo internacional, Carlos Bernal, dijo que la reforma judicial no atendió los principios de mérito, derechos adquiridos, confianza legítima y además se violó el debido proceso constitucional. Es que esto es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, de constitucionalismo abusivo. Cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos, los controles al Ejecutivo. La Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por José Antonio Montero, respondió que la reforma judicial era necesaria. Toda vez que en México los jueces han faltado a su deber de impartir justicia, han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes, han dictado sentencias sin perspectiva de género, han legalizado el despojo de tierras de pueblos indígenas y está ampliamente documentado el nepotismo. La representante de México ante la Organización de Estados Americanos, Luz Helena Baños, también defendió la reforma. El proceso de reforma, al igual que otros procesos similares, se desarrolló de conformidad con el marco normativo nacional. En contraste, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación pidieron a la Comisión y a la ONU fijar una postura. Se pronuncie públicamente sobre la reforma, de considerarlo oportuno, lo haga de forma conjunta con la Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU. Con uno, Eduardo Ruiz. En la Cámara de Diputados, legisladores de Morena proponen al INE recortar a la mitad los recursos solicitados para la elección de jueces, magistrados y ministros. Los consejeros pedían 13,205 millones de pesos. Los diputados Arturo Ávila y Merlín Gómez consideran la petición como excesiva. Abren la posibilidad de entablar un diálogo con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, para llegar cuanto antes a un acuerdo. No creemos de ninguna forma que este pueda ser el costo de la elección. Creemos que el número tendría que estar a la mitad por lo menos y creemos que esta comisión le puede ayudar con sus expertos a hacer un presupuesto que esté mucho más cerca de lo que hoy está pidiendo el pueblo de México, la austeridad republicana. Sacar adelante una elección, un proceso electoral como el que tuvimos el pasado junio, con un costo de 8,000 millones, nos da un techo para poder sacar esta cifra y decir que por lo menos tendría que ser por debajo de esta cifra la elección de juzgadores en México. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá desechó 7 controversias contra la reforma judicial recién aprobada. Al aplicar por primera vez la llamada reforma de supremacía constitucional,
Carrancá declaró improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. El magistrado determinó sobreseer las controversias promovidas por el entonces gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, legisladores de Chihuahua y Jalisco y los poderes judiciales de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Chihuahua. Queda pendiente la de la síndica municipal de Tangancícuaro, Michoacán.